Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para grabar el podcast de la motivación laboral y quería empezarlo preguntándole si vieron la noticia de Amazon que tiene pensado ya despedir a aproximadamente unos 10.000 trabajadores. No sé, ¿qué les parece? Cuénteme un poco. Hombre, a ver, en cuanto a esos 10.000 trabajadores, pues por su parte, pues evidentemente no van a estar nada contentos, pero también eso tiene que haber una repercusión en el resto de la plantilla, porque ¿qué motivación van a tener el resto de trabajadores si saben que en cualquier momento pues pueden echarlo? Ya, pero ¿y ustedes qué es la motivación personal? Yo diría que el dinero completamente. Solo dinero. Trabajas por conseguir un objetivo, yo creo. Bueno, digo yo. No sé Yo, ustedes. la verdad que no estoy muy de acuerdo con eso, porque yo pienso que la motivación abarca muchos más temas, como pueden ser que el trabajador se sienta a gusto dentro de la empresa, que tenga una buena relación con los otros, que se sienta bien de cara a la comunicación con los jefes. Claro, eso que dicen del salario emocional, que el salario no solo la retribución económica, sino cómo te tratan en la empresa, que si se toman en cuenta tus opiniones y todo eso. Claro, porque no es lo mismo que tú pases a cobrar más dinero en un puesto que sientes que no tienes responsabilidad o que no confías en ti, que para motivarte cada vez te des más responsabilidades, más tareas, más independencia, por así decirlo, y tú te sientas más independiente, con más responsabilidad y por lo cual tienes más importancia en la empresa. Pero ¿no crees que puede ser solo, o puede ser una gran base el cobrar bien o tener un buen salario, el ya llevarse bien con tus compañeros, el ir con otra actitud a trabajar? Yo creo que afecta muchísimo. Hombre, yo creo que es Es una cadena. la base. Es una cadena, pero exacto, puede ser Obviamente, la base. al final todo el mundo trabaja por un salario y si ese salario pues no cumple con las expectativas del trabajador, seguramente pues llega a que no esté a gusto con todos los demás temas. Pero sí es verdad que aunque el salario, como dice Luis, cumpla una gran función, pues es la base para después pues el resto de las cosas que hacen que un trabajador esté a gusto dentro de una empresa. Pero también depende, porque hay muchas profesiones en las que el salario pues no lo es todo y que pasa a algo secundario. Correcto. Por ejemplo, los militares pues cobran poco, cobran 1.000 y pocos euros, pero están ahí porque realmente es su pasión y que es lo que les gusta. Yo pienso que también es más un poco de vocación que de... En ese caso sí. Sí, porque hay muchas personas que pueden cambiar de empresa, les ofrecen, por ejemplo, no solo militar, sino ya en el ámbito económico, empresarial, que les ofrecen otros puestos con mejor salario, pero porque la empresa en la que ya están tienen el sentimiento, por así decirlo, de familia o que se sienten muy importantes en su puesto, deciden no cambiar, aunque les ofrezcan más dinero. Pero están más motivados a ir a trabajar en su empresa. Y también si te ofrecen más dinero vas a estar más a gusto y sobre todo si es algo relacionado con los servicios, pues también se va a ver reflejado en el servicio que tú des tanto al cliente como en el producto final, también es posible que se vea reflejado. Por eso vemos que todas las empresas como Google, como Yahoo, como Amazon, Tesla, pues tienen unos salarios tan altos porque también creen en que eso va a repercutir en el producto final. Y hablando del tema del dinero, no sé qué opinan ustedes, por ejemplo, de las prácticas remuneradas, de que, por ejemplo, un estudiante haga prácticas en una empresa y se les dé dinero a cambio. No sé qué opinan. Yo en eso tengo una opinión muy concreta y es que vamos a ver, si tú eres estudiante, o sea, si tú eres estudiante tú vas a buscar de que las empresas te contraten y si tú no tienes una experiencia previa ninguna empresa te va a querer contratar. Entonces, una buena medida que se puso por el gobierno hace muchos años es que las prácticas no tengan por qué estar remuneradas obligatoriamente, porque si ya a la empresa le cuesta un dinero, pues el contrato, todo, y enseñarte también les cuesta dinero porque están dejando de producir al final para enseñarte. Claro. Y eso ya representa un coste para la empresa que no tiene por qué aumentarse todavía más y encima te tienen que pagar, porque ahora se está viendo de que se está exigiendo un salario mínimo para los practicantes y todo eso. Pues a mí me parece mal porque no estás incentivando a que las empresas tengan practicantes. Pero claro, nosotros como estudiantes, en 2 o 3 años, cuando empecemos a hacer las prácticas y te dan dos opciones, ¿cuál elegiríamos todos? ¿La remunerada o la no remunerada? Pues siendo egoísta, pues claro que prefieres que las prácticas estén remuneradas. Claro. Ahí llegas a la conclusión de que, aunque sea nosotros que no partimos de tener un salario anterior, sino que sería, por así decirlo, nuestro primer trabajo remunerado, vamos a pensar 100% en el dinero. Entonces, a lo mejor ya la motivación tendrá fases, por así decirlo. Que a lo mejor con una edad o con una experiencia te interesan unas cosas y cuando ya tienes otras necesidades cubiertas te empiezan a interesar otras. Hombre, también dependerá del salario de que estemos hablando, porque no es lo mismo tampoco
que te estén pidiendo pues 1.000 euros, o sea que el gobierno le esté pidiendo a las empresas un salario de 1.000 euros para los practicantes, que algo más normal, con unos 200, 300 euros, porque Sí. al final... Yo ahí tengo que puntualizar, yo diría que sería mejor remunerar las prácticas dependiendo de qué tipo de trabajo vaya a hacer el estudiante. Creo que podría ser otro punto a ver. Según la responsabilidad que tenga la empresa. Efectivamente. Por ejemplo, las prácticas de medicina, ahí tú te estás dando tu servicio o dando práctica a curar a una persona. Creo que son bastante más importantes que ir a hacer una práctica en una empresa. Yo pienso que en ese tipo de trabajo, que es algo por vocación, las prácticas que estén remuneradas o no a los estudiantes, pues obviamente les va a importar que se remuneren, pero no lo van a tener tanto en cuenta, y al final el resto de trabajadores, aunque no sean médicos, también son importantes para la sociedad, y por tanto pienso que las empresas deberían de remunerar las prácticas siempre y cuando, pues, en primer lugar tengan la opción de hacerlo, es decir, tengan detrás dinero para poder invertir en formar a estudiantes que posiblemente después acaben trabajando para ellos, y pero teniendo en cuenta también que no se puede ahogar al empresario, y que al fin y al cabo también está dedicando pues una parte de sus recursos, de sus trabajadores y de su tiempo a formarte a ti. Entonces eso creo que también hay que tenerlo en cuenta porque es bastante importante para... Siempre ver el trasfondo de la propia empresa. Claro. También establecer unos requisitos, a lo mejor, Claro. que si el trabajo es de menos horas o A eso una me cierta refería actividad, que pues X claro, actividad, X cuanto trabajo. más le pidas a tu persona en práctica, más por justicia, por así decirlo, debería recibir una... que al fin y al cabo es como se hace a los trabajadores normales. Justo, claro. Ujú. Y de esta manera pues también conseguimos que los estudiantes, los que estén en prácticas, estén motivados a la hora Eso de sí es verdad. trabajar, Sí. y que haga que pues los propios trabajadores también lo estén, porque ven que tienen un poco de competencia y que Claro. no pueden Y que dejar... ese chaval dentro de X meses puede entrar a esa propia Correcto, empresa y quitarte el exactamente. puesto. Sí. Y poniendo el dinero a un lado, ¿qué ustedes qué harían para generar motivación en vuestros empleados, por así decirlo, o empleados de X sector o lo que sea? ¿Qué utilizarían ustedes para generar motivación, aparte de una subida de sueldo, por ejemplo, que sería la opción más fácil, por así decirlo? Yo en mi caso, si tuviese una empresa y buscase justamente ese objetivo, sería marcar metas o marcar premios a nivel mensuales de los propios trabajadores, que vean como una propia, por así decirlo, tarea o sí, una competición entre ellos mismos para poder llegar y justamente dar todo sin tener que mencionar el dinero y llegar a tener un reconocimiento dentro de la empresa que no solo económico. Como esto de que se hace en las empresas americanas de empleado del mes y todo Exacto, que eso. se siente importante. Yo creo que es lo más importante, sí. También me centraría bastante en el tema de el buen trato entre trabajadores, y sobre todo la buena comunicación entre a nivel descendente, es decir, que el jefe pueda hablar con los trabajadores, a nivel ascendente, que los trabajadores puedan hablar con el jefe, y que todo sea bastante un trato personalizado, en el sentido de que el jefe pueda hablar con los trabajadores y los trabajadores con el jefe sin sentirse que está Hablando con un superior. exacto. Claro, pero Obviamente que hayan unos límites marcados, porque al final el jefe hay que tenerle un respeto y todo esto, pero pienso que la comunicación debe ser bastante fluida para que pues no hayan pegas en la empresa y todo pueda ir para adelante. Sí, pero eso tiene ciertos matices, porque tú de repente en una empresa en la que es muy jerárquica y que el jefe no tiene trato con los trabajadores, no puedes hacer de repente una reunión en la que los trabajadores empiezan a decirle los fallos y todo eso. También es verdad que hay que tener en cuenta el tamaño de las empresas. Yo Una creo. una multinacional no va, Sí, no va a hacer que el jefe vaya a hablar con los trabajadores, porque es imposible a nivel de lo que tú dices, de jerarquía, de tiempo, pero estamos hablando de superiores directos. Vamos a Pero poner, el simple hecho de que a lo mejor el jefe baje un día a las oficinas, un día al mes, un día tal, tu imagen de la empresa cambia, porque Claro. ya no ves al jefe como un puesto, sino lo ves como una persona, Correcto. y ves que él de verdad tiene un interés real en el funcionamiento de la compañía, desde el punto más bajo y el puesto, por así decirlo, más pequeño hasta lo más grande. Entonces, un simple detalle puede hacer que la imagen del jefe para todos los trabajadores sea distinta. La típica foto esa de jefe, bueno, el líder y tirano. Sí. La diferencia es eso que tú dices. Que el vivo ejemplo yo creo que es Mercadona. Mercadona, Don Juan Roch va Justo, a los sí. supermercados pues prácticamente cada mes o cada 2 meses pues lo tienes por ahí. Claro.
Y además encima es un muy buen ejemplo porque Mercadona también hace valoraciones 270 grados en la que pues tanto los trabajadores como coordinadores pues se valoran mutuamente, y eso también es bastante beneficioso para las empresas porque estás partiendo de que es una empresa jerárquica, pero también se tienen en cuenta las opiniones de los trabajadores, una teoría más bien Y un poco para ir finalizando con el podcast, ¿qué importancia le darían ustedes, por ejemplo, a la motivación dentro de la empresa? ¿Y por qué le dan tanta importancia o tampoco? Pues a base de resumen, ¿no?, de todo el podcast, para mí es lo más importante en el trabajador, porque puedes ver claramente la diferencia entre un trabajador que está motivado y el que no, en función a su rendimiento, ya no solo a niveles números de producción, sino ya en su vida como trabajador. Una persona que se sienta completa y realizada con lo que está haciendo siempre va a tener una mejor actitud para responder a situaciones en la compañía. Por lo cual, que un trabajador te venga motivado a trabajar, no solo que le guste lo que está haciendo, pero sino que se sienta bien con lo que está haciendo, puede afectar en gran medida a la producción o a la productividad de tu compañía. Yo creo que sí, más o menos me quedo con lo que dijo Luis, pero ya a nivel del 1 al 10 lo que afecta a la motivación para la empresa, creo que al fin y al cabo es un 10. Y pues eso, al fin y al cabo, si el personal está motivado, tu empresa va a ir para arriba, que es lo que al fin y al cabo el cometido y lo que me imagino que el empresario quiere. Yo por lo menos a la motivación le doy mucha importancia, pero no lo veo tanto como algo que debe tener la empresa sí o sí, sino yo lo veo como que una empresa es, por decirlo así, una mesa, y que pues hay varias patas, que por ejemplo una debe ser la contabilidad, otra la financiación y otra los recursos humanos, pues y dentro de ya propio de la pata de los recursos humanos pues tenemos que meter la motivación, que debería ser el aspecto más importante de esa pata, que digamos así siguiendo la metáfora, y que al fin y al cabo si una de esas patas falla pues la mesa se va para abajo. Claro. Pues estaría listo ya entonces. Para finalizar el podcast, pues nada, decir que creemos que la motivación es bastante importante en rasgos generales, por lo que he entendido, y deberían de aplicarla a sus empresas. Muchas gracias.